La diplomacia siempre es el camino. Siempre, siempre. Hasta que deja de serlo. Pues entonces la paz debe recurrir a otros medios para defenderse. No, la violencia nunca debería ser la respuesta, nunca. La violencia siempre engendra violencia, siempre. Y ya sea por la educación recibida, o por la cultura en la que uno crece, o por la ausencia de ambas, o por la desinformación, o debido a algún tipo de desequilibrio, esta negación no cala. No se comprende o no se quiere comprender. Y como le dijo Alfred a Bruce Wayne, algunos hombres solo quieren ver arder el mundo. Y entonces es cuando aparece la célebre frase del amado señor Miyagi. Las peleas nunca son buenas, pero si tienes que pelear, debes ganar. Miyagi, de Karate Kid. Bueno, lo hablamos luego. Y tanto la historia escrita como narrada, transmitida, vivida, de ficción o real, del pasado y del presente, esperando que nunca aparezca en el futuro, nunca es suficiente. Aunque nos recordemos constantemente lo torpes que somos. El humano tropieza siempre con la misma piedra. Nunca es suficiente. Y a sabiendas de que no aprendemos, de que no se puede evitar, o se puede, pero no alcanzamos a ponerle remedio, llenamos los estantes de célebres frases de grandes pensadores para recordar, demasiado tarde, con ese instinto reactivo que nos caracteriza, que no acaba de funcionar. Desde el filósofo y estratega militar Sun Tzu, hace ya más de 2600 años... La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin combatir. O el filósofo, escritor y jurista Publio Flavio Vegecio Renato hace más de 1600 años. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. El también filósofo y escritor medieval Ramón Llull, hace unos 700 años, fue igual de consciente y decía algo así como que la paz sin fuerza es vencida fácilmente. Parafraseando también a la filósofa, poeta, escritora Christine de Pizan, hace más de 600 años decía algo así como que es prudente estar preparado para la guerra si se desea conservar la paz. El filósofo y fundador de la filosofía política moderna, Thomas Hobbes, hace más de 400 años decía: los pactos sin la espada no son más que palabras. Y aunque muchos la atribuyen erróneamente a Platón, probablemente por culpa de la gran película de Ridley Scott, Black Hawk Derribado, el filósofo George Santayana, nacido en Madrid como Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, fue quien escribió hace más de 100 años: solo los muertos han visto el final de la guerra. Y el escritor, filósofo y periodista británico Gilbert Keith Chesterton, con una de las frases que más relaciono con el libro de este episodio, decía: el verdadero soldado no lucha porque odie lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. ¿Pero qué no acaba de funcionar? No sé exactamente, pero a pesar de tener multitud de muestras, a pesar de pronosticarlo, a pesar de conocer la condición humana, esa corta memoria que se va desvaneciendo generación tras generación, banalizando el pasado o retorciéndolo, se acaba siempre tropezando con la misma piedra y dejamos que las herramientas que se pensaron para aplacar los errores del pasado queden caducas, se oxiden o simplemente desaparezcan. Has mencionado muchos factores en un momento. Cierto, y de cada uno de ellos hay defensores y detractores. Pero como en todo, como no hay acuerdo, no hay medidas. Por ejemplo, que tenemos la memoria corta. Se dice que es porque solo es el miedo el que nos condiciona. Cuando se pierde, cuando se diluye, se olvida lo sucedido, porque nuestros recuerdos están vinculados a nuestras emociones. Otro ejemplo, que nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir, por lo que no comprendemos sistemas complejos. La deuda pública, la degradación institucional, la polarización cultural, el colapso climático, las burbujas especulativas, demasiadas variables. O también que la sociedad funciona con incentivos de corto plazo, y cada vez más corto. Nada más que añadir aquí, ¿verdad? Pero todos estos factores son muy simples. Sí, somos demasiado simples. Todo emoción y corta memoria.
y esta última a merced de la emoción. Entonces, ¿el ser humano solo responde al miedo? Básicamente. Pero si ya hablamos de ello en el 6º podcast de la 2ª temporada. La historia de Lizzie. Se le pueden poner distintos nombres. Llámalo pereza, odio, timidez. El miedo nace de la honda emoción de peligro. A ser juzgado, a fallar, a perder el control al enfrentarte a lo desconocido. Y para evitarlo, cada uno manifiesta el rechazo de distintas formas. Pero esas son emociones bastante evidentes, ¿no? Puede que la pereza, el odio y la timidez te lo puedan parecer a ti, pero ¿qué me dices del perfeccionismo, la arrogancia, el sobrepensamiento, la posición defensiva, la procrastinación, la apatía, la indiferencia, la complacencia con el prójimo? Ya lo recuerdo, pero no desarrollaste estas últimas. Pues si lo ves necesario, ahí va. La herramienta con la que te defiendes ante el miedo a fallar o a ser juzgado es el perfeccionismo. La arrogancia es la máscara para ocultar la inseguridad, el miedo a no ser suficiente, disfrazado de superioridad. Nacido del miedo a perder el control está el sobrepensamiento, procesando todas las variables posibles para neutralizar lo que se percibe como peligro, y la vulnerabilidad se aplaca poniéndose a la defensiva. Este acto tan extendido, la procrastinación, que no se debe confundir con la pereza, prioriza postergar la obligación ante el miedo de un resultado negativo. La apatía e indiferencia funciona como un mecanismo de desconexión emocional para protegerse del dolor, distanciándose. Y la complacencia con el prójimo surge del miedo al rechazo o la soledad, para evitar el conflicto o el aislamiento social. Oye, y pensándolo bien, me encaja a la perfección que hayas pedido el desarrollo de estas conductas. Ya sabía yo. ¿Ah, sí? Vale, cuéntame por qué. Bueno, siempre tienes una digresión que ofrecer. Entonces no lo sabías, es porque yo... Vale, lo sabías. En fin, seguro que todos estáis familiarizados con los experimentos de Stanley Milgram en el 61 y los de Philip Zimbardo 10 años después. ¿Que no? Pues deberíais. Habla de vosotros, de todos vosotros, de cómo se os puede manipular. ¿A ti no? Me gustaría pensar que no, y ahí lo dejo. Vayamos a 1961, en la prestigiosa Universidad de Yale. Un recién graduado en psicología en otra universidad prestigiosa, Harvard, hijo de judíos marcado por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se preguntaba: ¿cómo personas corrientes pueden participar en actos inhumanos dentro de sistemas de autoridad? E ideó por ello un experimento que aparentemente estudiaba la relación entre aprendizaje y memoria, donde un sujeto que jugaba el rol de alumno debía responder correctamente las preguntas de un sujeto que participaba con el rol de profesor. Todo ello supervisado por un investigador. Para aderezar el experimento, el alumno recibía una descarga por cada pregunta incorrecta. Pero ahí no acababa todo. Las descargas eran más intensas a cada respuesta errónea. ¿Y el sujeto en estudio, adivinas quién era? Pregunta trampa, seguro. Por supuesto. ¿Y? Venga, que aquí no hay ni premio ni castigo. Vale, el participante con el rol de profesor. Ese fue el sujeto en estudio, y el que debía someter al alumno a descargas crecientes, hasta los 450 voltios, cercano a la letalidad. Los sujetos en estudio querían evitar la tensión interpersonal, la confrontación directa con el investigador, por miedo al conflicto, y el miedo al rechazo porque... ¿cómo alguien podía atreverse a cuestionar la misma institución y prestigio de Yale, que fue la que diseñó el experimento? Y como el sistema permitía al sujeto desplazar la culpa al investigador, a la autoridad, se liberaba de experimentar el miedo a la responsabilidad resolviéndolo con la frase «solo sigo órdenes», evitando las consecuencias morales de sus actos. Increíble, ¿verdad? Por cierto, Stanley Milgram también será recordado por la teoría de los 6 grados de separación. ¿Y qué dice la teoría? Pues sostiene que cualquier persona está conectada a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos compuesta por 5 intermediarios, es decir, que conecta a ambas personas con solo 6 enlaces. Pero la idea no es de Carinti Friges. A veces me sorprende lo que llegas a saber por las veces que muestras lo que no sabes. ¿Cómo? Nada.
Pero la teoría del escritor húngaro aparecía en su cuento Eslabones, publicado en 1929, y Milgram ideó una forma de demostrarlo públicamente en el 67. Interesante. ¿Verdad? Buf. Estás de coña, ¿no? ¿Y qué ocurrió en el experimento de Stanford? Bien, escurriendo el bulto. Pues más de lo mismo. Pero entre presuntos prisioneros y presuntos policías. Te puedes imaginar, cuando a alguien le das poder e instrucciones ambiguas con las que interpretar lo que más le interese o apetece, pues se corrompe. ¿Alguien conoce a Stephen Edward Ambrose? Este historiador, académico y escritor, conocido por sus libros de la Segunda Guerra Mundial y las biografías de Eisenhower y Nixon, fue profesor de la Universidad de New Orleans. Reconocido por su capacidad divulgativa y el talento narrativo, revitalizó el interés por la Segunda Guerra Mundial, sobre todo gracias a la enorme influencia en obras audiovisuales como Band of Brothers, es decir, la inconmensurable serie llamada Hermanos de Sangre en castellano. Ganador de prestigiosos premios culturales como divulgador, literarios como escritor, además de distinciones y medallas militares por la divulgación histórica y preservación de la memoria, se doctoró en Historia en el 63 y fue profesor en varias universidades a lo largo de su vida, hasta alcanzar la cátedra en la Universidad Johns Hopkins. Fue también el historiador oficial de Eisenhower, elegido por el mismo expresidente en el 64, publicando varios volúmenes. Fue uno de los principales impulsores y fundador del Museo Nacional del Día D, inaugurado en el 2000, y colaboró en iniciativas de preservación histórica en distintas instituciones estadounidenses. Nada mal. Siempre hay que recordar los errores cometidos para aprender a no repetirlos, a no tropezar con la misma piedra. Pero no es así, ¿verdad? Ni mucho menos. Guerras siempre habrá. De ahí las frases célebres con las que empezamos, como la de Santayana. Solo los muertos han visto el final de la guerra. Que la interpreto así como que la única forma de ver un mundo sin guerras es estando muerto. Pero me gustaría pensar que, difundiendo estos periodos funestos de la historia bélica del ser humano, algo influye, que de lo contrario podría ser peor. ¿Alguien más piensa así? Por supuesto. El propio Santayana decía en su libro La vida de la razón, publicada en 1905, una de sus frases más conocidas. Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Otros autores impulsaron a partir de la Segunda Guerra Mundial una corriente basada en el deber de la memoria que defendía precisamente lo mismo que versaba Santayana, y decían que recordar el horror no es un ejercicio cultural, sino una herramienta ética y política destinada a impedir la repetición. Y luego está Jan Assmann. Este egiptólogo alemán desarrolló una teoría que se asentó en los 90 y con la que separaba la memoria comunicativa de la memoria cultural. Desarrolló esta última y a grandes rasgos decía que las sociedades mantienen ciertos recuerdos fundacionales y estos moldean comportamientos colectivos y cuando desaparecen o se deforman, cambian los límites morales y políticos aceptables. Podría seguir, pero prefiero terminar con los experimentos que os describí, de Milgram y el de la cárcel de Stanford, recordando que la violencia extrema no requiere de monstruos, sino contexto, y así nos recuerda que esto puede volver a ocurrir porque seguimos siendo esencialmente los mismos. Y volviendo a Stephen Ambrose, todo este reconocimiento, todas estas distinciones, medallas y premios se vieron empañadas por acusaciones de plagio en enero de 2002 de las que se defendió admitiendo que había utilizado notas tomadas de otras obras y que en algunos casos había fallado el sistema de atribución. Pero lo cierto es que en algunas obras había secuencias narrativas y estructuras prácticamente paralelas con cambios mínimos de palabras. Entonces, el libro... No, el Puente Pegasus no es de los libros afectados por la polémica. En fin, en octubre de ese mismo año Stephen Ambrose falleció. Pero el alboroto siguió, y en 2010 con detalles de libros como Hermanos de Sangre y El Día D, donde dramatizaba relatos, pero en ninguno de ellos
sobre tergiversar la historia. Y por esa razón... ¿Alguien ha leído El puente Pegasus? A ver, que estas últimas revelaciones no os apoquen. Ya os dije que este libro no se vio afectado. La narración bien merece conocerse. La experiencia de estos hombres que no luchan porque odian lo que tienen delante, sino porque aman lo que tienen detrás. Michael Kiwanuka en Love and Hate nos pregunta ¿cuánto más se supone que podemos tolerar antes de ser empujados a defender esa paz? La narración describe a través de personajes clave el recorrido de la Compañía de Infantería Ligera Británica a la que se le encomendó una misión crucial, contada desde su formación e instrucción hasta su despliegue tras las líneas enemigas como avanzadilla de uno de esos acontecimientos históricos que terminan cambiando el mundo. ¿Esa es la razón por la que se juegan la vida? Sin entrar en los motivos mentados por la propaganda mediática, fueran los que fuesen los canales disponibles de cada época, las proclamas eran tal que... ¡por la defensa y protección de la familia! O tal que así. ¡La lucha contra los bárbaros! Hasta alcanzar cotas casi místicas, espirituales. ¡Por la purificación moral! Esa idea simplona, replicada en cada país donde... millones de hombres deseando ir a morir por la patria. Pero que en realidad venían motivadas por distintos factores, dependiendo del país, clase social y momento. Por ejemplo, en el periodo de la Gran Guerra... ¿Cuál? Todas las guerras mundiales son grandes. Razón no te falta, pero así se le llama a la Primera Guerra Mundial. Y en ese periodo, en Europa, Estados Unidos y la Unión Soviética, millones de pobres se alistaban por un salario, comida regular, ropa, alojamiento... Además, la cultura de honor masculino en Europa, asociado al deber militar, condicionaba sobremanera la decisión de alistarse. De lo contrario, se interpretaba como cobardía y hasta traición, por no mentar falta de virilidad. De nuevo el miedo. Muy acertado el comentario. Por miedo a ser rechazado por la sociedad, te alistas. ¿Alguien conoce la famosa campaña de las plumas blancas en Reino Unido? Te lo cuento. Pues fue una agresiva y despiadada campaña de presión social en el Reino Unido, un ejemplo extremo de la brutal cultura del honor masculino y el deber militar de la época. En ella, mujeres civiles entregaban públicamente una pluma blanca a cualquier hombre joven que vistiera de paisano en la calle, con el fin de avergonzarlo y forzarlo a alistarse en el ejército. La acción cruel del movimiento del almirantazgo británico y la escritora Mary Ward afectó también a soldados de permiso y heridos dados de alta o funcionarios esenciales exentos del frente. Pero también, volviendo a los motivos, había quien conservaba una imagen romántica y naif heredada de las antiguas guerras napoleónicas y también del siglo XIX. Ya más hacia la Segunda Guerra Mundial, participar se percibía también como la necesidad de defenderse ante la amenaza a un estilo de vida, tras la expansión del fascismo y sus constantes invasiones. Aunque en la Unión Soviética, tras la Operación Barbarroja, literalmente veían amenazada su supervivencia. Todo esto estaba muy lejos de Estados Unidos. No tan lejos, aunque sí fue necesaria la insistencia de un experimentado Winston Churchill, el cual vivió ambas guerras mundiales, la primera liderando la Marina Británica y la segunda como primer ministro, además de hacer frente al profundo aislacionismo de la opinión pública estadounidense. ¿Y cómo se consiguió? Los propios alemanes y sus aliados ya se encargaron de ello. Primero con el ataque japonés a Pearl Harbor, en diciembre del 41, y luego Hitler declaró la guerra a Estados Unidos 4 días más tarde. Así que ya ves, uno de los apartados de la historia que nunca se debería olvidar. En la memoria cultural. Muy bien, muy bien. ¿Por dónde iba? Por la enésima digresión. Muy gracioso. En fin, el libro se publicó en 1984 y, como cuenta en el prólogo, durante uno de sus habituales recorridos turísticos por Normandía, conoce a John Howard, quien comandó la operación de captura del puente Pegasus en la madrugada del 6 de junio de 1944. El encuentro le fascinó, pero no menos que la hazaña.
Ambrose desarrolló con él una relación bastante cercana y aprovechó para, a partir de su metodología habitual, entrevistando a pilotos de planeadores, paracaidistas, ingenieros y soldados rasos, además de visitar cada una de las localizaciones para reproducir toda la historia. Su asombro por la gesta le llevó a estudiar hasta lo obsesivo distancias reales, visibilidad nocturna, pendientes, tiempo de desplazamiento y ángulos de ataque. Y cuanto más conocía, más le impresionaba la proeza de esos hombres. El libro, como acostumbraba Ambrose, se describió con un estilo novelado y por eso parte del mundo académico lo veía con suspicacia por priorizar la narración sobre el aparato historiográfico tradicional. La sinopsis. ¿Qué más me queda por contar? Bueno, contextualizar siempre ayuda. Y aunque ya conocéis bien el escenario de la Segunda Guerra Mundial... Sí, ese afán imperialista del régimen alemán al que se unió el italiano y el japonés. No está de más recordar que este grupo, llamado el Eje, ya ocupaba casi toda Europa. Y si incluimos los países afines... Bueno, y no debemos olvidar que España era aliada de Hitler, aunque no intervino debido al desgaste de las tropas del dictador sufrido durante la Guerra Civil. Y a ese ambicioso acopio de territorios sumadle una porción inmensa de China, el sudeste asiático y miles de kilómetros del territorio soviético. Y aunque en mayo del 44 se empezó la recuperación del norte de África, no está de más mencionarlo como muestra de los empujes imperialistas que se gastaban. Y ahí es cuando una sucesión de errores del Eje y aciertos de los aliados otorgó cierta ventaja estratégica a estos últimos, liderados principalmente por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y en el 44 también por la Unión Soviética, junto a pequeños contingentes procedentes de numerosos países de Europa, de la Commonwealth, Brasil y China. Sin embargo, después de tantas bajas, ciudades arrasadas, devastadores bombardeos y una ingente cantidad de recursos consumidos, el final de la guerra seguía pareciendo lejano y extraordinariamente costoso. Pues bien, el desembarco se ideó para acelerar esa victoria rápida e irreversible. Me tomo la licencia de interpretar en este contexto la letra de Pray for Rain de Massive Attack, donde en un mundo fallido, con una sequía moral que desmantela el mundo, se invoca a una lluvia reparadora. Y como punta de lanza, ahí está la Compañía D, con la solitaria y aislada misión de aterrizar sus aeroplanos en plena noche y capturar y proteger 2 puentes estratégicos en cuestión de minutos. Con ello, impedir un contraataque alemán en las playas del desembarco. Solo la primera parte de la misión ya era realmente compleja. Aterrizar en apenas unos cientos de metros, llenos de obstáculos, zanjas, árboles, postes y enemigos, claro. Usando aquellos rudimentarios planeadores Horsa, navegando visualmente. Y cuando digo rudimentarios, no imaginéis artefactos obsoletos o mal diseñados, era lo que había. Lo mejor que había disponible para la misión. Pero seguían siendo enormes estructuras de madera, sin motor, sin instrumentación y lo peor, solo tenían una única oportunidad para aterrizar donde debían. Sin palabras. O al menos usaré las que publicó el propio Ambrose. Por ejemplo, los datos del día D son impresionantes. Pero sobre la compañía de Howard, la compañía D recaía la mayor responsabilidad, aislados del resto y a la vanguardia. Ese día, 156.000 hombres británicos, canadienses y estadounidenses, organizados en unas 12.000 compañías, estaban preparados para llegar a Francia, por aire y por mar. La compañía D encabezaba el ataque. No era solamente la punta de lanza de esa poderosa hueste, también era la única compañía que atacaba como una unidad totalmente independiente. Howard no tendría nadie en quien apoyarse, ni de quien recibir órdenes, hasta que cumpliera con su misión principal. Cuando Walworth soltó el cable de arrastre, la compañía D se quedó sola. 2 años antes del día D, las cosas no pintaban bien para los aliados. Durante la primavera de 1942, los aliados estaban pasando malos momentos.
En el norte de África, los británicos estaban recibiendo una soberana paliza. En Rusia, los alemanes habían lanzado una ofensiva gigantesca en dirección a Stalingrado. En el extremo oriente, los japoneses habían invadido las posesiones coloniales estadounidenses, británicas, holandesas y estaban amenazando a Australia. En Francia, y por toda Europa occidental y oriental, Hitler triunfaba. El único punto esperanzador era que el 7 de diciembre anterior Estados Unidos había entrado en la guerra. Pero hasta la fecha, ese acontecimiento solo había representado algunos barcos más y nada de tropas ni aviones. En campamentos improvisados donde tratar a los heridos, las balas siguen silbando, impactando por todas partes, sanitarios empuñando su pistola para proteger a sus pacientes mientras los francotiradores alemanes aprovechan su vulnerabilidad. Estaba sentado en la zanja con la cabeza sobresaliendo ligeramente, mientras él me vendaba la muñeca. Entonces se puso de pie y uno de los francotiradores le disparó, alcanzándole justo en el pecho. El impacto lo propulsó varios metros hacia atrás. Cayó en la carretera de espaldas, gritando «¡Quitadme las granadas! ¡Quitadme las granadas!». Tenía miedo que los disparos alcanzasen alguna de las granadas que llevaba en los bolsillos. Alguien le quitó las granadas y sobrevivió, pero Smith recuerda el suceso como uno de los peores momentos de mi vida. También recuerdo que pensé que la siguiente bala vendría a por mí. Me sentía fatal. Vaughan, que estaba haciendo todo lo humanamente posible para salvar a un paciente, levantó la vista y miró hacia donde estaba el francotirador. Sacudió el puño y declaró: «¡No estamos jugando al cricket!». La música. Me alimenté, por supuesto, de música bélica o digamos de música en tiempos de guerra, de corte contemporáneo. La primera vez que la escuché me trasladó a un escenario espeluznante. Volker Bertelmann con el tema Remains de la película Sin novedad en el frente. En los preparativos, repartiendo en los planeadores pertrechos y soldados. En pleno vuelo, conteniendo la tensión a ciegas, de noche. Se palpa la tensión en el tema Son of Placenta Previa de Cliff Martínez. La despedida. Como siempre, os he dejado una lista de reproducción en Spotify con el nombre del libro. Espero que tanta digresión os haya abierto el apetito o la curiosidad por leer, sea este libro u otro, pero leed, por favor. Y ya que os vais a poner a leer, podéis poneros con el libro del próximo podcast, A Short Stay in Hell, de Stephen L. Peck.